Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en uno de esos chismes y noticias que nos hacen saltar de la silla. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a medio fandom turco en vilo, algo que huele a romance, a drama y sobre todo, a talento puro. Sí, amigos, vamos a desentrañar el misterio que rodea al nuevo proyecto de nuestro queridísimo Kerem Bürsin, esa joya de actor que nos conquistó con Senkalkam. Pero no vamos a hablar solo de él, no. Hoy el foco principal es la actriz que podría estar robándose el corazón de Kerem en la pantalla en su próxima aventura, una serie que promete dar mucho de qué hablar, Mavi Mara. Antes de que nos lancemos de cabeza a todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras novedades, porque créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Y si disfrutan de este vídeo, ya saben qué hacer. Así que, como les decía, el nombre que resuena con fuerza en los pasillos de la producción de Mavi Mara es el de la posible CEO protagonista junto a Kerem Bürsin. Y la verdad, cuando se empieza a hablar de un proyecto así, con un actor de la talla de Kerem, la expectativa se dispara. Todos queremos saber con quién va a compartir créditos, quién será esa química perfecta que nos atrape desde el primer capítulo. Y bueno, el nombre que está sonando más fuerte, y con muchas señales apuntando a que es la elegida, es el de nada más y nada menos que Hande Erçel. Sí, han oído bien. La misma Hande Erçel, su inolvidable Eda de Senkalkam. Imaginen la escena. Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos de nuevo en una nueva historia. Sería un reencuentro que haría temblar las redes sociales y pondría a millones de fans a soñar. La química que mostraron en Senkalkam fue algo que traspasó la pantalla. La forma en que se miraban, las pequeñas bromas, la evolución de su relación, todo ello creó una conexión con el público que rara vez se ve. Verlos juntos de nuevo en un contexto diferente con personajes nuevos podría ser simplemente explosivo. Es como si el destino les estuviera dando otra oportunidad para deslumbrarnos con su talento y esa chispa que los caracteriza. Ahora, seamos claros, hasta el momento no hay un anuncio oficial definitivo. En el mundo de las series y más aún en Turquía, los rumores vuelan y a veces se confirman, y a veces se disipan tan rápido como llegaron. Sin embargo, las fuentes, los medios especializados en series turcas, los paparazzi de la industria, todos apuntan en esta dirección. Se habla de negociaciones avanzadas, de que ambos actores estarían muy interesados en este proyecto, y de que los productores ven en esta dupla la fórmula perfecta para el éxito. Es más, algunos rumores sugieren que incluso la temática de Mavi Mara podría ser algo que encaje a la perfección con las fortalezas de ambos actores, explorando quizás tonos más dramáticos o incluso algo de misterio, dado el nombre de la serie, que se traduce como Cueva Azul. Y hablando de la serie, ¿qué sabemos de Mavi Mara? Pues bien, la información sigue siendo un poco escasa, como suele suceder en estas etapas iniciales. Pero lo que se rumorea es que podría ser una producción ambiciosa, con una historia original y un guión muy cuidado. Se habla de que el tema principal girará en torno a, bueno, aquí es donde se pone interesante. No se ha revelado mucho, pero se especula que podría tener elementos de romance, por supuesto, pero también de aventuras, quizás un viaje, un descubrimiento, algo que lleve a los personajes a situaciones inesperadas. Y si Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas, uno puede imaginar que la trama estará diseñada para potenciar sus talentos y su carisma. Pensemos en el potencial. Si Hande Erçel es la elegida, tenemos a una actriz que ha demostrado una versatilidad impresionante. Desde su papel más icónico en Senkalkam, ha participado en otros proyectos que la han mostrado en diferentes facetas, explorando personajes con más profundidad, con conflictos internos. Es una actriz que sabe transmitir emociones, que tiene esa capacidad de conectar con el espectador a un nivel muy personal. ¿Y Kerem Bürsin, bueno, qué podemos decir de él? Ha evolucionado muchísimo como actor. Lo vimos en Bu Şehir Arkandan Gelecek, luego en Hakan, Muaf, que fue una producción más de acción y fantasía, y por supuesto, su papel en Senkalkam lo catapultó a una fama mundial. Es un actor que tiene esa chispa, esa energía que cautiva, y que además no le tiene miedo a experimentar con roles diferentes. La combinación de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Mavi Mara no solo sería un regreso de una pareja muy querida,
sino que también sería una oportunidad para verlos explorar nuevos territorios. Quizás en Senkalkam vimos una historia de amor más ligera y divertida, pero Mavi Mahara podría ofrecerles la oportunidad de sumergirse en tramas más complejas, con personajes que enfrenten desafíos más profundos, que tengan que tomar decisiones difíciles. Imaginen las escenas dramáticas que podrían protagonizar juntos, o la tensión que podrían generar en un contexto de misterio. Las posibilidades son infinitas y sinceramente muy emocionantes. Además de la posible pareja protagonista, es importante mencionar que este tipo de producciones suelen contar con guionistas y directores de renombre. Aunque aún no se han revelado nombres concretos, se espera que Mavi Mahara reúna a un equipo de profesionales que sepan sacarle el máximo partido a este proyecto. La calidad de la escritura y la dirección son fundamentales para que una serie sea un éxito, y si la elección de los protagonistas ya está generando tanta expectación, imaginen lo que podrían lograr con un equipo detrás que esté a la altura. La noticia, aunque no confirmada oficialmente, ya ha encendido las redes sociales. Los fans de ambos actores están expresando su emoción, sus esperanzas y, por supuesto, sus teorías sobre cómo podría ser la serie. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin, Hande Erçel y Mavi Mahara ya están inundando plataformas como Twitter e Instagram. Es un claro indicativo de la expectación que genera este posible reencuentro. La verdad es que la industria turca sabe cómo crear hype, y si estos dos talentos vuelven a unirse, prepárense para un fenómeno. Ahora entendemos que todo esto son rumores, pero como les digo, las señales son muy fuertes. Cuando tantos medios especializados y tantas fuentes cercanas a la producción apuntan en la misma dirección, es muy probable que la noticia sea cierta. Y si Hande Erçel es la actriz que acompañará a Kerem Bürsin en Mavi Mahara, estamos ante una de las parejas más esperadas en la televisión turca de los últimos tiempos. Es la confirmación de que el público quiere verlos juntos de nuevo, y que la industria ha escuchado ese clamor. En resumen, y para ir cerrando este episodio lleno de anticipación, hoy nos hemos sumergido en el fascinante mundo de Mavi Mahara, la próxima gran apuesta de Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores más sonados, y la posibilidad de que sea Hande Erçel, su inolvidable compañera de Senkalkam, quien se una a él en esta nueva aventura. La química que ambos demostraron en pantalla es innegable, y un reencuentro en una historia fresca y prometedora sería, sin duda, un evento televisivo de gran magnitud. Aunque aún debemos esperar la confirmación oficial, las señales son muy alentadoras, y la expectación del público es palpable. Sea quien sea la actriz elegida, estamos seguros de que Kerem Bürsin nos ofrecerá una actuación memorable en Mavi Mahara, y si es Hande Erçel, la emoción estará garantizada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias y estas teorías con ustedes, porque al final, todos formamos parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible unión? ¿Están tan emocionados como yo con la idea de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en Mavi Mahara? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos que sean fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o simplemente de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.